Laura ha construido su identidad sobre la perfección de su matrimonio. Tras descubrir una traición sistemática, deberá elegir entre mantener la mentira o reconstruirse desde sus propios restos. 5 de la mañana. El orden es lo único que me mantiene a salvo. Si mi casa es perfecta, si mis sábanas no tienen arrugas, entonces mi vida también debe serlo. Pero este mensaje, esta imagen de Carlos riendo con alguien que no soy yo, cae como una gota de tinta negra en un vaso de agua pura. El cristal ha empezado a agrietarse. Le mostré la foto y su respuesta fue la de siempre. Estás imaginando cosas, Laura, es solo una clienta. Su voz suena segura, pero sus manos tiemblan al anudar su corbata. Quiero creerle porque, si no lo hago, el mundo que construí durante 10 años deja de existir. El silencio vuelve a instalarse entre nosotros, pero ahora tiene un sabor amargo. No es solo un mensaje, es un mapa de mi propia aniquilación. Aquí está, 14 de marzo. El día que renuncié a mi beca para quedarme a su lado cuando decía estar deprimido. Mientras yo lloraba mis sueños perdidos en esta cocina, él pagaba una suite con nuestra tarjeta de ahorros. Siento el frío de la injusticia quemándome la garganta. He sido el pedestal de un monumento que solo contenía mentiras. ¿Cuántas veces me traicioné a mí misma para evitar que él se sintiera solo? La herida no es lo que él hizo, sino lo que yo permití que me arrebataran. Intenté la vieja receta. Ser más amable, estar más guapa, cocinar su plato favorito. Pensé que si era lo suficientemente perfecta, él volvería a verme. Pero el silencio en la mesa es ahora un muro de hormigón. Soy un fantasma en mi propia casa, decorando una tumba que aún respira. Cada vez que él ríe frente a su pantalla, una parte de mi vieja identidad muere. Mi madre decía que las mujeres fuertes no hacen ruido. Crecí creyendo que el amor era una transacción de sacrificios silenciosos. Si no molestaba, si no pedía, si no gritaba, entonces sería amada. Pero este gato negro me mira y no pide nada de eso. Él habita el silencio sin miedo, sin intentar complacer a nadie. Me doy cuenta de que mi mutismo no ha sido fortaleza, sino una cárcel que yo misma ayudé a construir. He estado protegiendo un hogar que en realidad era un campo de batalla, donde yo ya me había rendido. Carlos empezó a gritar, a decir que yo estaba destruyendo la familia por un error. Antes, ese ruido me habría hecho encogerme. Pero hoy sus palabras son solo aire. Entendí que mi dolor no venía de su engaño, sino de mi desesperación por ser la esposa de alguien en lugar de ser yo misma. No te dejo por ella, le dije mientras sentía cómo el peso de 10 años se evaporaba, te dejo porque finalmente me he escuchado a mí misma en este silencio. No hubo drama, solo una claridad aterradora y hermosa. La casa se quedó grande para él. Sin mi orden, sin mi cuidado invisible, sus días se convirtieron en un laberinto de pequeñas derrotas. Mi partida no fue un castigo, fue el fin de su privilegio. El karma no es un rayo, es el vacío que dejas cuando dejas de sostener a quien no te valora. Salí a la calle y por primera vez, el aire no me pesaba en los pulmones. He vuelto a estudiar. Mi nueva casa es pequeña, pero las paredes no guardan secretos. El mutismo autodestructivo ha muerto. Ahora mi silencio es una elección, no una imposición. He aprendido que la integridad duele al principio, pero es lo único que te permite dormir sin máscaras. El gato me observa y esta vez yo también me veo a mí misma. La historia de Laura ilustra a la perfección el coste devastador de la evitación experiencial disfrazada de perfección y control. Al construir su identidad en torno al yo conceptualizado de la esposa inquebrantable, Laura quedó atrapada en una profunda fusión cognitiva con los mandatos de su infancia. La creencia de que el amor se asegura mediante el sacrificio personal y el silencio absoluto. Su necesidad obsesiva de orden era un intento desesperado por eludir el dolor de una relación vacía y mantener intacta la ilusión de un hogar seguro. Sin embargo, la figura del gato actúa como un poderoso ancla hacia el yo observador, ilustrando esa consciencia plena que habita el presente sin juzgar ni someterse, lo que le permite a Laura ver que su mutismo no era fortaleza, sino una prisión. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando ella abraza la aceptación radical. En lugar de enredarse en la manipulación y las excusas de Carlos, decide dejar de decorar una mentira insostenible para mirar su herida de frente. Al abandonar esa casa de cristal y retomar su maestría, Laura ejerce una valiente acción comprometida, guiada por sus valores más genuinos, la autenticidad, la dignidad y el crecimiento personal. Su despertar nos enseña que la flexibilidad psicológica no consiste en aguantar estoicamente el sufrimiento para complacer a otros, sino en tener el coraje de quebrar nuestras propias barreras limitantes para construir una existencia donde nuestro silencio sea una elección de paz, y no una renuncia a nosotros mismos.